no te perdonaré. Fue lo único que pude decir al verla de pie en la cocina, con el cabello ligeramente despeinado, vistiendo esa camiseta gris descolorida que no era mía. Me oyó, pero no se movió. No habló. Ni siquiera se atrevió a apartar la vista del frío suelo de baldosas. Esperé, contando mis propias respiraciones, intentando sofocar el rugido en mi cabeza. Mi corazón martillaba un ritmo castigador contra mis costillas, y lo único que no dejaba de pensar era que ella acababa de susurrar el nombre de otro en su sueño. Lo había oído al amanecer. Una sola sílaba, demasiado quedo para que el mundo exterior la notara, pero bien podría haber sido un trueno en mi cráneo. Jack. Lo exhaló con un leve gemido, como si soñara con él en la misma cama que yo pagaba, bajo las mismas sábanas que elegimos juntas. Por un momento me quedé allí, paralizado por la traición, escuchando el reloj de la habitación hacer tic-tac más lento y más fuerte. Cada segundo un eco de mi furia creciente. La furia era nueva, eclipsando ese antiguo dolor de sospecha que venía albergando durante semanas. Había intentado ignorar las señales, los extraños mensajes de texto nocturnos, los cambios repentinos en su estado de ánimo, la intangible distancia en sus ojos cuando hablaba de nuestro futuro. Pero oír el nombre de otro hombre pasar por sus labios en el silencio antes de la primera luz del día aplastó cualquier ilusión que hubiera intentado mantener. Ya no había forma de racionalizarlo. La observé levantarse de la cama esa mañana, ponerse esa camiseta, pasarse los dedos por el cabello. Permanecí inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza, la mente medio enturbiada por el final del sueño. Una parte de mí quería agarrarla del brazo, exigirle una explicación. Otra parte insistía en que no había explicación que valiera la pena escuchar. Ella no sabía que estaba despierto, no sabía que había oído. Simplemente salió de la habitación, flotando hacia el pasillo en dirección a la cocina. Me quedé allí otro minuto, medio esperando estar atrapado en una pesadilla, medio sabiendo que la peor clase de verdad finalmente había mostrado su rostro, cuando me paré en el umbral y le dije esas 5 palabras: «No te perdonaré». Sus hombros se estremecieron. Intentó darse la vuelta para mirarme, pero retrocedí, negándome a dejarle ver la desolación detrás de mi ira. Recuerdo el aroma del café negro que flotaba de la cafetera, el suave zumbido del refrigerador y la luz del sol que se filtraba a través de las persianas, convirtiendo las motas de polvo en chispas doradas. Todo parecía normal excepto por la tormenta en mi pecho. Empezó a hablar. «Mateo, por favor», la interrumpí con una sola mano levantada. Ni siquiera la miré a la cara. No quería ver qué expresión de culpa o arrepentimiento pudiera estar reuniendo. En cambio, pasé junto a ella, cogí una taza del armario, me serví café, ignorando el temblor de mis dedos. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolía. Su voz temblaba. «¿Podemos hablar? Solo déjame explicarme». Levanté la taza a mis labios, bebí lentamente y la dejé. Luego me alejé. No más palabras, ni acusaciones, nada. Sentí una fría satisfacción en mi silencio, como si pudiera castigarla negándole la oportunidad de suplicar. Me siguió a la sala de estar, sus pasos tímidos sobre el suelo de madera. «Mateo», lo intentó de nuevo, pero seguí caminando. La única emoción que me permití fue un amargo destello de triunfo cuando finalmente se quedó callada, dándose cuenta de que no tenía intención de darle una conversación que pudiera permitirle manipular la historia. Había pronunciado el nombre de otro hombre mientras yacía a mi lado. Eso era suficiente conversación por hoy. Seguía bajo el mismo techo con ella, pero sentía un océano entre nosotros.
Mi teléfono vibró sobre la mesa. Alguna notificación de trabajo. Mi mente reconoció automáticamente el patrón. Revisaría correos electrónicos, quizás programaría una llamada. Luego me prepararía para el día. Rutina familiar, sí, pero la rutina se sentía ajena ahora. Mi matrimonio era una ilusión, mi esposa una extraña, y el único sentimiento real que quedaba era el sordo latido en mi pecho. Entré al pasillo. La puerta de la habitación de los niños estaba cerrada. Aún dormían. Nuestros 2 hijos, el orgullo de toda mi vida. Tragué saliva. La ira se revolvió en mis entrañas porque no podía dejar que despertaran y me vieran así. Tenía que mantener la compostura. Inhalar, exhalar, entrar en mi propio dormitorio para vestirme. La tranquila mañana continuó, cada segundo presionándome con un peso invisible. Cuando regresé, ella estaba junto a la ventana de la sala, abrazándose a sí misma. Me miró de reojo al acercarme. Podía ver lágrimas asomando en sus ojos, pero me negué a reconocerlas. Ella había tomado su decisión. Pasé a su lado de nuevo. Abrí la puerta principal y salí sin decir una palabra. Afuera, el aire era fresco. Las nubes se cernían en lo alto. Un cielo otoñal de Chicago amenazando lluvia. Entré en mi coche, cerré la puerta de golpe, di una temblorosa bocanada de aire y me dije que no lloraría. Un hombre no llora, no por esto. Pero Dios, cómo ardía por dentro. Mi reflejo en el espejo retrovisor parecía ajeno, ojos enrojecidos, labios apretados en una línea sombría. Giré la llave en el contacto, agarrando el volante con los nudillos blancos, conduje un rato sin rumbo. En algún momento terminé en el aparcamiento de una ferretería, simplemente mirando el cielo gris. Mi mente derivó hacia el primer día que me di cuenta de que algo no iba bien. Había salido con amigas y volvió con el pelo revuelto, oliendo a un caro perfume que no era mío. Recuerdo cómo pregunté medio en broma, ¿ya me estás siendo infiel? Y cómo ella forzó una risa inestable apartando la cara. Ese fue el comienzo de la distancia silenciosa entre nosotros, pero aún así intenté racionalizarlo. Quizás solo abrazó a un amigo que usaba demasiado aftershave. Quizás estaba estresada, necesitaba más atención. Fui un tonto, tan desesperado por mantener unida a nuestra familia que ignoré todas las señales de alarma. Luego empezaron las llamadas telefónicas. Tenía una explicación para todas ellas. Llamadas del trabajo, decía, o un viejo amigo de la universidad. No mentía sobre la parte del trabajo, sin embargo. De hecho, estaba llamando a Jack, el gerente de viajes, su jefe de placeres, como vería más tarde en los mensajes. El día que descubrí ese nombre en sus mensajes fue el día que dejé de dormir bien. La confronté una vez, a la ligera, pero ella me evadió con una sonrisa ensayada. Es solo una broma, dijo. Trabaja en turismo, así que lo llamo así porque organiza buenos viajes. Ya sabes lo tonta que puedo ser. Y me lo tragué, queriendo creer estúpidamente. Recuerdo cómo un vecino, un anciano del 3er piso, una vez me dijo que la había visto salir temprano por la mañana con la camisa de otro. Lo dijo en voz baja, disculpándose, como si sintiera lástima por mí. Lo desestimé. Le dije que probablemente estaba confundido. Quizás la había visto con alguna camiseta vieja que yo nunca había usado en público. Pero él insistió. No tu camisa, dijo. Conozco tu figura, Mateo. No insistió más. Me dejó absorber la humillación en silencio. Esa conversación me carcomió. Así que intenté aferrarme a los últimos vestigios de esperanza. Quizás podríamos arreglarlo. Quizás solo necesitábamos terapia o unas vacaciones juntos. Habíamos estado bajo presión durante meses. La desaprobación de su padre, el estrés de mi trabajo,
las facturas atrasadas y las discusiones sobre cómo criar a los niños. Pero el día que susurró el nombre de Jack en nuestra cama, supe que era mucho más que una mala racha. Era el final. Sentado en ese aparcamiento, me odiaba por las náuseas que me retorcían el estómago. Estaba furioso de no haber entrado en esa cocina y exigido la verdad, empujarla contra la pared y preguntarle si había perdido todo el respeto por mí. Pero teníamos hijos. Temía las consecuencias. Me aterrorizaba verlos atrapados en el fuego cruzado de nuestro matrimonio en colapso. Y había otra cosa, algo que todavía me arañaba las entrañas: el bebé que había tenido. Durante meses fingí que ese pequeño recién nacido era mío. Ella insistió. Dijo que el momento tenía sentido. Me dijo todas las mentiras reconfortantes. Mientras tanto, intentaba seguir creyendo, ignorando la creciente sospecha de que algo no cuadraba. Ese bebé, ahora de solo unos meses, era demasiado precioso para mí. Cambié pañales, me quedé despierto por la noche para arrullarlo hasta que se durmiera. Pero siempre estaba ese odioso susurro en el fondo de mi mente: no se parece a ti, no es tuyo. Me froté las sienes, recordando cómo una vez hice incluso una broma a medias sobre Jack Jr., porque el bebé tenía el pelo oscuro y unos ojos grandes y profundos. Ella palideció, forzó una risa alegre y luego fue a comprobar el asado en el horno. Me quedé en la cocina, con el pecho oprimido, los nervios en llamas. Ahora, en el coche, el peso de ese recuerdo me hizo querer golpear el volante. En lugar de eso, inhalé, exhalé y me dije que tenía que afrontarlo. No más ilusiones. Unos días después, entré en una farmacia y compré un kit de prueba de ADN. La dependienta del mostrador me dirigió una mirada educada pero curiosa. Yo estaba demasiado alterado para siquiera preocuparme. Llevé el kit a casa, me encerré en el baño con el bebé, tomé las muestras, las sellé y luego salí sin decir una palabra. Ella me vio, con la confusión nublando sus ojos. No me molesté en explicar. Si tenía un poco de sentido, probablemente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada momento que pasaba a solas con el bebé o con nuestros hijos mayores, martilleaba clavos en mi corazón. Cada vez que ella intentaba hablar, la acallaba con una mirada tranquila. Algunas noches dormí en el sofá, otras noches me quedaba fuera hasta tarde, conduciendo por carreteras vacías, dejando que el zumbido de la autopista adormeciera mi cerebro. Temía los resultados con cada nervio de mi cuerpo y, al mismo tiempo, necesitaba verlos. Necesitaba acabar con el limbo. Cuando finalmente llegó el mensaje, estaba sentado en mi coche frente a una sucia tienda de conveniencia. El día era inusualmente caluroso. Un sol abrasador brillaba a través del parabrisas. Mi teléfono vibró. Una simple notificación de que los resultados estaban listos. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Nunca había sentido ese nivel de pavor, ni siquiera cuando murió mi madre y recibí la llamada del hospital. Este era un tipo diferente de angustia, una traición al hombre que creía ser, un esposo, un padre, el proveedor. Respiré hondo, abrí el correo electrónico y me desplacé. No es mío. Las palabras que lo explicaban estaban llenas de jerga científica y descargos de responsabilidad, pero el significado era claro. 0% de probabilidad, sin coincidencia paterna. Mi pecho se oprimió. Se me secó la boca. Puse el aire acondicionado del coche al máximo, dejando que el zumbido mecánico rugiera en mis oídos para ahogar el grito que sentía surgir de mis entrañas. Metí la mano en la guantera, rebuscando a ciegas cualquier cosa que me distrajera.
Mis dedos tropezaron con un viejo recibo de la última fiesta de cumpleaños de los niños, y eso fue suficiente para quebrarme. Sentí un destello de furia incandescente, y un momento después, estampé el recibo en el salpicadero con tanta fuerza que se rompió. Pero todavía no lloré. No podía. Estaba más allá de las lágrimas, más allá del shock. La sequedad en mi garganta fue reemplazada por un sabor agrio de asco. Asco de mí mismo por vivir en la negación, y de ella por permitírmelo. Los días pasaron en una neblina. La evitaba. Apenas hablaba, excepto en frases cortantes sobre la compra o los horarios de los niños. Intentó acorralarme en un momento dado en el dormitorio, agarrándome del brazo, con lágrimas brillando en sus pestañas. Su voz temblaba mientras decía mi nombre una y otra vez, rogándome que me sentara y hablara. Me solté, entré en el baño y cerré la puerta con llave. No grité, no discutí, dejé que el silencio fuera mi arma. Golpeó la puerta, sollozó, suplicó, pero finalmente se rindió. Cuando salí, el pasillo estaba vacío. Consideré llamar a un abogado de inmediato, pero quería algo más que una salida legal. Quería que ella entendiera lo profundamente que me había destrozado. Quería un ajuste de cuentas, algo que dejara una marca permanente en su conciencia. No violencia, no soy ese hombre, sino una verdad tan devastadora que nunca la descartaría. Se me ocurrió en una única y cruda visión. Me llevaría a mis hijos biológicos, los 2 hijos que llevaban mi sangre, mi nombre. Saldría de esa casa con ellos, mis documentos en mano, dejándola con el vacío que ella había creado. Antes de poder hacer eso, decidí confrontar a su padre, un hombre estoico y de mirada aguda que siempre había sido crítico conmigo. Había insistido en que ella podría haber conseguido algo mejor, alguien más rico, alguien con más pedigrí. Irónicamente, fue él quien una vez me dijo: «Si alguna vez lastimas a mi hija, tendrás que rendirme cuentas». Ahora tenía la intención de mostrarle quién la había lastimado. Conduje hasta su apartamento una tarde lluviosa. El tráfico era brutal, el cielo oscuro, los faros brillaban en las calles resbaladizas. En el momento en que entré en su pulcro salón, vi la mirada de su padre parpadear con preocupación. Había notado la tensión en mis hombros o la sombría expresión de mi boca. Sin preámbulos, coloqué el sobre de Manila sobre su mesa de centro, justo al lado de un cuenco decorativo de popurrí. Luego le dije que lo abriera. Dentro estaban las capturas de pantalla impresas de sus mensajes de texto con Jack. Eran explícitos. Cada confesión abrasadora, cada vez que lo llamaba su jefe de placeres, y frases que me hacían rechinar los dientes solo de recordarlas. Él los examinó, su expresión se desvaneció hasta perder el color. Luego vinieron los resultados de la prueba de ADN, igualmente condenatorios. Durante varios segundos, no dijo nada. Sentí el aire espesarse, la tensión tan pesada que era como una fuerza física. Finalmente, levantó la vista, con los ojos llenos de tormento silencioso. Miró detrás de mí, y me di cuenta de que ella estaba allí, habiendo entrado desde otra habitación, o quizás había venido conmigo, esperando interceptar esta confrontación. Ni siquiera la había notado. Estaba junto a la puerta, con el rostro pálido, el cabello húmedo por la lluvia. Su mirada saltaba entre yo y su padre. Casi pude ver cómo él cuestionaba todo lo que creía sobre su hija en ese momento. La desaprobación que solía dirigir hacia mí ahora estaba eclipsada por su asombro. Intentó hablar, pero él levantó la mano y negó con la cabeza. Ese gesto solo bastó para callarla. Observé cómo su rostro se desmoronaba mientras la traición de su padre igualaba la mía. Volvió su mirada hacia mí, pero no le ofrecí consuelo ni absolución. Él exhaló lentamente, dejó los papeles sobre la mesa y, tras una larga pausa,
dijo. No sé qué decir. Su voz era baja, apagada. El hombre siempre me había parecido un pilar de autoridad inquebrantable, pero ahora parecía mucho más pequeño. ¿Es esto lo que criaste?, pregunté, con la garganta seca, la voz rasposa. No respondió. La pregunta quedó flotando en el aire, condenándonos a todos. Me di la vuelta y dejé el sobre la mesa. Mi esposa estaba temblando junto a la puerta, con los ojos rojos e hinchados, pero pasé junto a ella una vez más. No quedaban palabras que decir. Extendió la mano hacia mi manga, pero me aparté. 2 días después cumplí mi promesa silenciosa. Empaqué mis maletas, ayudé a mis niños a reunir sus cosas esenciales. Les dije que íbamos de pequeño viaje. No comprendían del todo la gravedad de la situación. Me sentí culpable de mentirles, pero no podía arriesgarme a un enfrentamiento dramático con ella gritando o sollozando delante de ellos. Así que organicé discretamente que se quedaran conmigo en un apartamento amueblado de alquiler a corto plazo que había encontrado a través de un contacto en el trabajo. Mi hijo mayor preguntó, ¿viene mamá? Y yo solo negué con la cabeza. Le dije que se uniría a nosotros más tarde. Él frunció el ceño, pero no insistió más, captando la tensión en mi voz. Para cuando terminé, la sala de estar estaba casi despojada de nuestras pertenencias personales. El cochecito del bebé estaba junto a la puerta principal. Ella estaba de pie al lado, con lágrimas brillando en sus mejillas, los brazos caídos a los costados, observándome cargar la última maleta. Tenía los ojos vacíos, su voz apenas por encima de un susurro. «Por favor, no me dejes así», dijo. Me quedé helado por un momento, sintiendo mis puños apretarse a los costados. El recuerdo de la prueba de ADN, de ella pronunciando el nombre de Jack, de ella usando esa camiseta que pertenecía a otro hombre. Todo se arremolinó en mi mente, alimentando mi determinación. «Tú me dejaste primero», dije en voz baja. Luego abrí la puerta. Ella extendió la mano, pero me hice a un lado. El cochecito permaneció en su lugar, un feo recordatorio de lo que en realidad nunca fue mío. Por una fracción de segundo, dejé que mis ojos se detuvieran en él, en la pequeña manta doblada dentro. Sentí esa salvaje punzada en el pecho de nuevo, el conocimiento de que me habían mentido sobre tantas cosas, forzado a criar a un niño que no era mío, a dar un amor que me fue robado. Pero lo tragué. Tragué el impulso de llorar. Un hombre no llora. Salimos a la noche. Metí a los niños en el asiento trasero, los abroché. Ella se quedó en el umbral, la pena retorciendo sus facciones. Por un instante, crucé sus miradas, y todo lo que vi fue un reflejo vacío de la mujer que una vez amé. Me alejé conduciendo sin mirar atrás, las luces de la ciudad extendiéndose ante mí, el silencio en el coche, roto, solo por las suaves preguntas de los niños sobre a dónde íbamos. Sentía la garganta apretada mientras intentaba asegurarles que todo estaba bien, aunque mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Las horas se convirtieron en días, y los días en una semana. Organicé nuevas acomodaciones. Los niños se adaptaron sorprendentemente rápido, aunque el mayor preguntaba por su madre a menudo. Le dije, ella se unirá a nosotros pronto, aunque sabía que eso nunca iba a suceder. Quizás fui demasiado cobarde para exponerlo todo ante ellos. Quizás solo necesitaba tiempo para pensar en cómo romperlo amablemente. O quizás quería ahorrarles mi amargura. Mientras tanto, ella llamaba a mi teléfono sin cesar, dejando mensajes de voz que comenzaban con ira, luego se convertían en súplicas, luego en tristeza, luego en silencio. No contesté. No respondí a los mensajes de texto. Intentó contactar a mi padre, un anciano que vivía en la zona rural de Texas, pero él se negó a involucrarse.
Apenas sabe cómo manejar el conflicto familiar más allá de unas pocas palabras rudas, y hace tiempo que desaprobaba cómo me trataba. Una noche tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez contesté, sobre todo porque estaba en medio de preparar un almuerzo para los niños para ir a la escuela al día siguiente, y mi mente estaba ocupada con tareas, no encerrada en ese ciclo de amargura. No dije nada. Ella dijo mi nombre una vez, Mateo, y luego empezó a llorar. Lloriqueos largos y temblorosos. La dejé llorar, mantuve el teléfono pegado a mi oído, no dije nada, ni consuelo, ni condena. El peso de sus lágrimas no alivió mi propia angustia, pero me mantuvo atrapado allí, en ese reino silencioso donde me negué a dejarla escapar. Cuando sus sollozos cesaron, susurró. «Dime qué hacer», con la voz quebrada. Me dolían las mandíbulas de tanto apretarlas. ¿Qué había que decir? ¿Que era demasiado tarde? ¿Que nunca volvería a tocarla, nunca volvería a confiar en ella? ¿Que destruyó la única paz mental que jamás había conocido? Apreté el teléfono, inhalé una vez y colgué. Sin palabras, solo un clic en su oído, dejando que el silencio hablara mi rabia por mí. Al día siguiente, un oficial judicial tocó el timbre de nuestra antigua casa, entregándole los papeles del divorcio. Me envió un mensaje de texto, bastardo, seguido de merezco una conversación, al menos. Miré fijamente las palabras en la pantalla, el pulso martilleándome en los oídos. Había pedido una conversación, y sin embargo no me había dado la cortesía de la honestidad cuando se acostaba con otro hombre. Llevaba a su hijo, forjando una mentira retorcida de que yo era el padre de ese bebé. Mis pulgares flotaron sobre el teclado, pero no escribí nada. Bloqueé el teléfono y fui a leerles a los niños un cuento antes de dormir. Esa era mi nueva rutina, mi fortaleza, mi verdadero legado. Mis dos hijos, que todavía creían que yo era su ancla en un mar de confusión. En medio de todo esto tuve que seguir trabajando. Me arrastraba a la oficina, mantenía la cara profesional, cerraba tratos, asistía a conferencias. Mis colegas susurraban lo cansado que me veía, lo callado que me había vuelto. Pero en ventas, no puedes permitirte desmoronarte. Apreté los dientes, forcé un tono uniforme y vendí. A veces salía al aparcamiento, cerraba los ojos y veía su rostro. Veía a ese bebé que no era mío. La traición se hinchaba, amenazando con ahogarme. Luego la enterraba, me sacudía el polvo y volvía a mi escritorio. Eficiencia, rendimiento, resultados. Frío pero fiable, de alguna manera retorcida, encontraba consuelo en esa rutina. Una tarde, volví del trabajo al apartamento de alquiler a corto plazo. Puse la cena en la estufa y noté que los niños estaban un poco inquietos. El mayor preguntó si mamá estaba enferma, si por eso no podía venir. Me arrodillé, lo miré a los ojos, luchando por encontrar las palabras. Le dije, mamá no se encuentra bien, campeón. Necesita tiempo. Lo aceptó con la fe inocente de un niño, pero pude ver confusión detrás de sus ojos. Esa misma confusión me apuñaló como un cuchillo. Estaba mintiendo a mi hijo, actuando como el monstruo en este escenario, apartando a su madre sin explicación. ¿Pero qué podía decir? ¿Que ella había convertido nuestra vida en una farsa? ¿Que había creado un hijo con otro hombre? Un hombre que probablemente sonreía mientras recibía las llamadas nocturnas de mi esposa. Finalmente, esa noche, sentí un entumecimiento abrumador, un deseo de simplemente conducir sin rumbo. Así que después de que se durmieran, los dejé con mi hermana, que había venido a ayudar. Subí a mi coche y recorrí las calles, pasando por bares y cafeterías, tiendas cerradas y luces de neón brillantes. En un semáforo en rojo me encontré pensando en el día en que la conocí. Estaba radiante, recién salida de la universidad, rebosante de risas. Hablamos durante horas, ignorantes del mundo más allá de nuestro propio círculo de luz.
Era el tipo de mujer por la que uno movería montañas con gusto. Y durante años construimos algo que parecía sólido. Hijos, un hogar, ese sueño compartido de una vida bien vivida. Pero en algún momento dejamos que se formaran las grietas, y ella dejó que alguien más se colara por esas grietas. Terminé en una pequeña cafetería al lado de la autopista. Pedí café solo y miré mi reflejo en la ventana. Quería sentir ira, pero todo lo que sentía era un vacío inmenso y paralizante. Un hombre mayor en una cabina frente a mí, probablemente de unos 70 años, leía un periódico. Captó mi mirada y asintió educadamente. Sonreí a medias, sorbiendo mi café, y me di cuenta de lo desarticulada que se había vuelto mi propia vida. Había abandonado la casa que pagaba, estaba viviendo fuera de cajas, estaba mintiendo a mis hijos, y la mujer que una vez amé estaba sola con un bebé que no era mío. Sin embargo, todavía no tenía lágrimas. Las semanas se convirtieron en meses. Los procedimientos legales comenzaron a avanzar. Mi abogado me aseguró que con la prueba de paternidad de los 2 hijos mayores, más los resultados de ADN del menor, tendría una posición sólida para obtener la custodia. Le dije que no quería que el niño que no era mío estuviera cerca de mí. No quería ver a ese bebé crecer, un recordatorio viviente de su traición, de mi humillación como hombre. Las cejas de mi abogado se levantaron, pero no dijo nada. Está acostumbrado a ver amargura en los divorcios, aunque quizás no tan cruda. Cuanto más le suplicaba, a través de su propio abogado, que compartiéramos la custodia, más ferozmente me resistía. Tenía derecho a apartarme de la vida de ese niño, e irónicamente, ella no tenía motivos para detenerme. Era su bebé con Jack, después de todo. Así se trazaron las líneas finales. Los hijos mayores vinieron conmigo, y ella se quedó con la desolación de haber perdido a su familia. Fui inflexible, impulsado por un sentido de orgullo herido, por una sed de venganza que eclipsaba cualquier piedad que pudiera haber sentido. Algunas noches, sin embargo, mientras los niños dormían en la habitación de al lado, me servía un vaso de whisky y miraba la pantalla en blanco de la televisión en la oscuridad. Surgía una pregunta. ¿Había hecho lo suficiente para que conservaran a su madre en sus vidas? ¿Mi frialdad estaba castigando a los niños tanto como la estaba castigando a ella? Pero entonces recordaba los mensajes, las llamadas telefónicas, los ojos abiertos del bebé, que no se parecían en nada a los míos. El recuerdo de ella gimiendo el nombre de Jack. Mi rabia volvía a arder, y terminaba el whisky de un trago, castigando mi garganta con el ardor. La última vez que la vi fue en una reunión de mediación sobre el horario de los niños. Parecía más delgada, con el rostro demacrado, sus ojos, antes vivaces, apagados. Se sentó al otro lado de la mesa, con una carpeta de manila de documentos delante de ella que su abogado había preparado. Podía sentirla temblar de tensión. Intentó hacer una charla trivial, algo sobre la práctica de fútbol de los niños o sobre el profesor del niño menor elogiando sus habilidades de lectura. Yo no le di nada. Solo respuestas cortas y secas. La mediadora, una mujer de aspecto cansado de unos 50 años, intentó mantener la conversación civilizada, pero fue inútil. La amargura en la sala era asfixiante. Cuando terminó la reunión, mi esposa, casi ex-esposa, extendió la mano como para tocarme el brazo. Me levanté, cogí mi abrigo y salí. Ella no me siguió. Finalmente, el divorcio terminó. Recibí el decreto oficial por correo. La custodia se decidió a mi favor para los 2 mayores, mientras que ella tenía visitas mínimas. El tribunal reconoció que el tercer hijo no era biológicamente mío, por lo que era un asunto completamente aparte.
Nunca lo impugnó, quizás porque se dio cuenta de la inutilidad, o quizás porque su padre amenazó con cortarle el apoyo financiero si seguía creando problemas. No me importaban los detalles. Solo quería mi vida de vuelta, libre de ella, libre de la humillación que me había estado ahogando durante tanto tiempo. Una noche tranquila me senté en el nuevo dormitorio de los niños, paredes azules, pósteres deportivos, literas, y los vi dormir. El niño mayor se removió, se frotó los ojos, me preguntó por qué seguía despierto. Le dije que volviera a dormir y lo hizo, confiando en mi reaseguro. Me levanté, salí silenciosamente al pasillo y apagué la luz. La oscuridad se sintió como una especie de consuelo, un manto que ocultaba mis bordes ásperos. Tanto había cambiado, tanta confianza se había roto, y sin embargo, yo seguía allí, de pie, con cicatrices, sí, pero no destruido. Oí una vez que la verdadera libertad se encuentra en la ausencia de ilusiones. Quizás eso era lo que sentía en ese momento, esa sensación pesada pero liberadora de haber sobrevivido a lo peor. Ella se había ido. Jack presumiblemente viajaba por algún lugar. Quizás seguía o quizás no en su vida. La verdad es que no me importaba un bledo. El niño no era mío, así que no había razón para cargar con esa culpa o responsabilidad. Tenía a mis hijos, mi trabajo y un futuro que podía moldear en mis términos. Al final, me di cuenta de que estaba vacío de la rabia que una vez me impulsó. Estaba hueco, pero también extrañamente tranquilo. Esa noche, después de asegurarme de que los niños estuvieran a salvo, me encontré saliendo al aire fresco detrás de nuestro edificio de apartamentos, apoyándome en una valla de malla metálica. El viento susurraba entre las hojas de arriba. El tenue resplandor de una sola farola proyectaba sombras vacilantes sobre el pavimento. Encendí un cigarrillo, a pesar de que había dejado de fumar hacía años. Dejé que el humo se asentara en mis pulmones, recordándome mis días de juventud, antes de ella, antes de la paternidad, antes de todo. Exhalé en la oscuridad un suspiro tembloroso que amenazaba con convertirse en algo más. Una lágrima, tal vez, pero la reprimí. Los hombres no lloran. ¿No es eso lo que nos enseñan? Lo guardamos todo, lo enterramos, dejamos que nos envenene lentamente. Excepto que ya no me sentía envenenado. Sentí que la herida abierta se cauterizaba, como si lo peor ya hubiera pasado y se hubiera ido. A veces, un hombre tiene que alejarse para mantenerse entero. Cuando terminé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo, la apagué con el pie y miré al cielo por un momento. No se veían estrellas, las luces de la ciudad las ahogaban, pero de todos modos las imaginé allí. Luces en la oscuridad, como la esperanza que una vez tuve. Quizás encontraría una nueva esperanza algún día, o quizás simplemente seguiría adelante. De cualquier manera, el silencio a mi alrededor era un consuelo, no una maldición. Una semana después conduje por el antiguo vecindario para resolver algunos cabos sueltos. Había detalles de reenvío de correo que finalizar, un par de objetos olvidados. Aparqué al otro lado de la calle de nuestro antiguo edificio, pero no pude obligarme a salir del coche. Reconocí las ventanas, el balcón estrecho, la pintura desconchada cerca de la entrada. Se sentía como mirar la memoria de otra persona. Entonces la vi salir con el bebé en brazos, rebuscando en un bolso buscando las llaves. Parecía vacía, con los ojos sombreados, el pelo descuidado. El niño se retorcía, soltando un pequeño llanto. Se me oprimió el pecho, pero me recordé a mí mismo. No tengo ningún vínculo con ese niño. No les debo nada. Levantó la vista, tal vez sintiendo mi presencia, pero no me vio. Estaba demasiado lejos, el ángulo era demasiado pronunciado. Bajó los escalones
Rebuscó de nuevo en su bolso, probablemente buscando el cochecito que solía estar en nuestro pasillo. Una ola de amargura surgió en mí, pero se disipó tan rápido como llegó. Ya había tomado mi decisión, no quedaba nada que hacer o decir. Giré la llave en el contacto. El motor ronroneó cobrando vida, pero hice una pausa, mirando a través del parabrisas, el cielo reflejándose en él como una lámina de plata. Luego me alejé del bordillo. Cada giro del volante se sintió definitivo, como si estuviera cerrando para siempre una puerta a ese capítulo de mi vida. Cuando volví, los niños corrieron a mi encuentro con los brazos extendidos, empujándose para ser los primeros en un abrazo. Los levanté a ambos, sintiendo la solidez de sus pequeños cuerpos contra mí. En ese instante me di cuenta de que, de hecho, había encontrado una especie de paz. El tipo de paz que viene de elegirse a uno mismo y a las personas que realmente te pertenecen. Días después su padre me llamó. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más que yo. Se disculpó. Me dijo que nunca imaginó que su hija pudiera hacer algo así. Había vergüenza en su voz, arrepentimiento, quizás ira por su traición. Escuché en silencio, pero no ofrecí perdón. Cuando terminó le dije, «No vuelvas a contactarme nunca más». Y colgué. Ese fue el fin de todo. El tiempo avanzó. Encontré un nuevo condominio, uno con suficiente espacio para que los niños tuvieran sus propias habitaciones. Mi padre me visitó una vez, dándome una torpe palmada en la espalda, sin saber qué decir, pero tratando de mostrar apoyo a su manera ruda. Llevé a los niños a pescar a un pequeño lago a las afueras de la ciudad, recordando cómo mi propio abuelo me había enseñado a poner un anzuelo cuando era pequeño. Los ritmos normales de la vida comenzaron a asentarse. Trabajo, cenas, fines de semana en el parque. A veces me sorprendía mirando al horizonte y sintiendo una extraña gratitud de que al menos conocía la verdad, de que ya no vivía en una mentira. Nunca hablé con Jack, nunca lo confronté cara a cara. Quizás él andaba por ahí, viajando por el mundo, o quizás ya había pasado a otra mujer, dejando a mi esposa atrás como un juguete desechado. No importaba. Mi venganza no era sobre él, ni sobre puñetazos dados en una pelea de bar. Mi venganza fue el silencio, el vacío que dejé atrás, la verdad que destrozó sus ilusiones. Recuperé mi orgullo, recuperé a mis hijos. Ella fue la que se quedó con un cochecito vacío y una mirada vacía, atrapada en un mundo de remordimientos. Y yo entré en la oscuridad, porque ahí fue donde encontré la calma, el espacio para respirar, la libertad de existir sin sus ojos sobre mí. No más ilusiones, no más sonrisas forzadas, solo yo y mis niños, abriéndonos camino. Quizás algún día la perdone, o quizás no. Por ahora no necesito hacerlo. La ira se ha ido, reemplazada por una tranquila aceptación de que ella también se ha ido. No tengo más palabras para ella, ni más lágrimas, ni más desamor. No la perdonaré, pero puedo dejar que se desvanezca en los tenues bordes de la memoria. Eso, a su manera, es todo el cierre que necesito. El mundo sigue girando, los niños siguen creciendo, y yo soy libre. La noche es oscura, sí, pero es pacífica. Y la paz, he aprendido, vale todo.